conversar con una experta en asuntos financieros. Ella le va a dar una explicación de cómo usted lleva una vida financiera tranquila y sin estrés. Ella es una mujer muy inteligente que nos va a edificar a nosotros de todos estos temas. Lo de la belleza ustedes lo podrán apreciar, pero Digna Paulino es una experta. Yo la primera vez que la vi me quedé embelesado viendo ese programa. Ay, Dios mío, Así padre. que buenos días, Digna. Muy buenos días. Para mí definitivamente es un placer poder compartir con ustedes aquí y también con cada amiga y amigo, ¿verdad? Que siempre sintoniza este espacio cada mañana, así, para despertarnos e informarnos de lo que está aconteciendo en nuestro país y en el mundo. En el plano financiero. Mira, y hay un tema que enreda a mucha gente. Y te lo digo porque tengo muchos amigos que están enredados con eso. Y es el tema de cómo manejar sus finanzas personales en medio de esta rigurosidad fiscal del día de hoy. Ay, Dios mío. Hay mucha gente que incluso le han suspendido, hay mucha el registro en la DGI. O sea, cómo la gente vista esto, cómo salir de eso, cuáles son las perspectivas de esta situación. Bueno, vamos a empezar por la parte que me encanta trabajar con las personas que siempre solicitan nuestros servicios y en cualquier espacio donde tengo la oportunidad de compartir precisamente este tema. Y es que me encanta siempre hablar de la parte preventiva. Muchas veces nosotros estamos viendo el resultado de una mala gestión financiera, contable, fiscal, que cometemos o que cometen, ¿verdad? Porque los emprendedores, la gente empieza un negocio, pero lamentablemente, aunque constituya una empresa, empieza esa empresa con mentalidad de emprendedor. Y se queda todo el tiempo con mentalidad de emprendedor y no evoluciona. Y no con mentalidad de empresario, que son dos cosas muy diferentes. Cuando empezamos ese negocio con esa mentalidad de emprendedor, pues todo el tiempo vamos a creer que todo lo que podemos hacer con ese negocio, lo que querramos. Y nos olvidamos de que tenemos que cumplir con obligaciones fiscales, con obligaciones también de compromiso ante nosotros mismos, que es la parte de gestión, de administración correcta. Y todo eso lo que va haciendo es un efecto dominó. Creemos, ¿verdad?, que la caja registradora, sí, me gusta nombrarlo así, sí. La caja registradora, para ponernos en contexto, que es cuando cobramos, cuando vendemos, cobramos, es la caja chica de nuestra casa. Necesitamos, y lo he vivido porque trabajo con empresas pequeñas también, que dicen, ay, hay que pagarle a la muchacha el servicio de la casa. Van a contabilidad de su empresa y le dicen, hay algo ahí para sacarle un cheque a la muchacha de mi casa o para hacerle una transferencia. Y mantienen entonces todo mezclado y no aprenden a separar o no aceptan, ¿verdad?, que ya usted pasó a otro nivel y que debe de separar las finanzas personales de las finanzas de la empresa. ¿Por qué? Porque puede pasar alrededor de unos 5 años cuando ya tú puedas depender 100% de tu empresa, a menos que tú empieces con un gran capital, que tú tengas, ¿verdad?, el patrimonio suficiente para poder ponerte un sueldo que cubra el nivel de vida que tú tienes, para entonces poder suplir todas tus necesidades personales y que sean suplidas precisamente por los recursos de la empresa. Pero generalmente, y esto lo podemos ver en las estadísticas del periodo de madurez de una empresa, un emprendimiento, es alrededor de 5 años. Tiene que pasar ese ciclo porque los primeros años son precisamente de inversión. Cuando empezamos a ver resultados, entramos entonces en lo que nosotros llamamos lo financiero, el punto de equilibrio, que es donde la empresa no está ganando, pero tampoco está perdiendo, está empatando, para decirlo en el argot popular. Entonces, si no tomamos en cuenta eso de que cuando yo empiezo un negocio por mi lado, yo también tengo que generar los recursos necesarios para yo sostenerme, sostener mi familia y no decir ya yo soy empresario, yo constituí una empresa y ahora pues ya yo no voy a generar dinero por fuera porque ya yo soy empresario y todo tiene que pagarse de ahí.
tiene que pasar ese periodo necesariamente para que la empresa pueda pagarte tu nivel de vida. Tú quieres depender 100% de la empresa, entonces vamos a evaluar si realmente esa empresa en sus inicios puede pagarte a ti como propietario y como empleado. Por eso precisamente en una de las certificaciones que hice en Puerto Rico, que fue sobre desarrollo empresarial, cuando una persona viene a mí que es empleada y me dice que quiere emprender un negocio porque está cansado de su jefe, me ha pasado que cuando hacemos el plan financiero, que es el básico, donde definimos los costos, de acuerdo al tipo de negocio que vas a hacer, siempre viene a mi memoria una anécdota de un plan básico que le hice a una persona que quería emprender con una pizzería. Entonces, cuando evaluamos el costo de la harina, en ese momento se había incrementado muchísimo el costo de la harina, todos los insumos adicionales que conlleva la elaboración de una pizza, más todos los derivados que también se suman, y cuando establecimos los costos, tanto operativos, mano de obra, materia prima, él me dijo, yo puedo seguir aguantando a mi jefe un par de años más. Porque venía a ese emprendimiento con la mentalidad de que ahora yo voy a ser mi propio jefe, no voy a depender de nadie, me voy a pagar mi propio salario, voy a vivir de esto y voy a ser feliz. El que tiene sueños de emprender no puede venir a un emprendimiento, a un negocio con esa mentalidad. Porque si viene solamente pensando en que ya voy a dejar de tener a alguien que me controle y voy a ser mi propio jefe y voy a tener mi empresa y yo voy a hacer con esas finanzas lo que yo quiera, pues no va a pasar de un año. Cuando vemos las estadísticas, precisamente vemos que 8 de cada 10 emprendimientos desaparecen antes de los 5 años. Precisamente por eso. Porque ¿Aquí en el país? A nivel global. Son estadísticas globales. Aquí en el país nos basamos en esas estadísticas. Ahora es que se está empezando a recopilar información para también pues tener estadísticas frescas. Aquí se mide, por ejemplo, sí, la cantidad de emprendimientos que surgen cada año. Ahora mismo estamos luego de la pandemia en un 60% de nuevos negocios. Y eso, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a tener que hacer conciencia con esa persona que se acerca a nuestra organización, a buscar la orientación, una mentoría para empezar un pequeño negocio, o un empresario, ¿verdad?, que quiere reestructurar porque no le ha ido muy bien. Cuando hacemos toda esa prueba diagnóstica para determinar qué es lo que ha sido lo que te ha traído aquí en esta encrucijada, pues vemos que precisamente fue una manera errada de empezar a establecer un negocio. Entonces eso es lo que va haciendo, como les decía al principio, un efecto dominó, que después empezamos y ahora no tengo para pagarle a la DGI el ITEVIS. Pero ¿y qué pasó? Ok, tú facturabas con ITEVIS y tienes que pagar un ITEVIS, por ponerles un ejemplo. Pero asimismo, tú fuiste comprando insumos o productos o materia prima que estaban grabadas de ITEVIS también, y eso es un anticipo. Entonces vemos que no se consideraban todas las compras dentro de la empresa, o simplemente el efectivo que estaba saliendo de la empresa estaba saliendo para atender asuntos personales económicos del mismo emprendedor. Entonces, una cosa te va a llevar a la otra, y lamentablemente ahí van a venir entonces la falta de liquidez, que no representa necesariamente el nivel de resultado positivo que pueda tener una empresa, y que en la caja, en el banco, no haya nada. Son dos cosas muy diferentes. Pero que yo me gano tanto cada vez que vendo. Sí, pero vamos a ver el flujo de efectivo, cómo es que lo estás manejando. Y cuando vamos a atender nuestros compromisos fiscales, no es con el resultado que yo lo voy a pagar, es con lo que tengo en la caja, es lo que tengo en el banco. Entonces son detalles que muchas veces se desconocen, y también que muchas veces cuando se empieza un negocio, en el último que se piensa es en un contador que te acompañe y en un economista que te asesore. Y en un economista que te asesore de acuerdo al movimiento que va teniendo el mercado, a los estándares que se están gestionando en el nicho en el que tú estás, en el sector en el que tú estás, en la industria en que tú estás. Entonces muchas veces esa falta de conocimiento es lo que lleva después
a resultados como ese que ¿Qué, usted decía. ¿Qué hacer en este gran mercado dominicano que 56-57% de la producción es informal? Y tú planteas que la media a nivel internacional está de 8 de cada 10 fracasa. Ese 2% significa que, ¿qué hacer? Que ese 2% ha gestionado bien su emprendimiento, ha pasado su proceso de curva de crecimiento, ha perseverado, ha buscado asesoría, ha buscado la ayuda correcta, ha podido tener ese negocio entonces sostenido por ese periodo de tiempo que son el tiempo de prueba. El Estado, ustedes como asesores de esa materia, ¿qué hacen para tratar de que esos 8 puedan incorporarse a los 2? ¿Cuál es el proceso, el procedimiento que tú recomiendas a nuestros seguidores y televidentes? Claro que sí. Me encanta precisamente hablar de esto porque tengo en mi vena la parte de la mentoría. Antes de estudiarla, me encantaba mentorear a emprendedores, a empresarios. Y precisamente yo creo que en los últimos años y en los últimos gobiernos hemos visto muchos buenos intentos de desarrollar a los emprendedores para que puedan pasar a la parte de la formalización. Pero creo que se ha quedado solamente en la intención, en desarrollar buenos programas de capacitación, pero no así programas de implementación, programas de acción. Y la tercera fase, programas de incentivos económicos que puedan, después que ya tú tienes ese emprendedor educado de toda la fase de emprendimiento. Por ejemplo, yo he trabajado en programas gubernamentales de mentorías para inicio de pequeños negocios, pero se queda ahí. Hay 3 fases que se tiene que cumplir: la parte de educación, la parte de acompañamiento para la implementación, pero también el incentivo económico que pueda suministrarle a ese emprendedor ese capital inicial para entonces el poder suplir, ¿verdad?, esas necesidades iniciales de ese negocio. Y ya a partir de ahí es, ok, puse un talento en tus manos, ahora hay que multiplicarlo, pero ya te enseñé cómo tienes que hacerlo, te tengo el acompañamiento y aquí está ese patrimonio inicial que vas a necesitar. Otra cosa también que yo recomiendo mucho para poder tener un negocio sostenible en el tiempo, y es hacer lo que a mí me ha funcionado y que le ha funcionado a mucha gente que también tiene empresas hoy que son emporios, y es emprender con un empleo en paralelo. Es difícil, es trabajoso. ¿Qué significa eso? Nos lleva muchas horas y es, si tienes un empleo, no lo dejes hasta que tu negocio pueda pagarte lo que el nivel de vida que puede pagarte un empleo. Entonces no le va a dedicar tiempo a tu por eso le decía, es la manera más difícil de emprender, pero es la que particularmente a mí me ha dado resultados. Por ejemplo, hay negocios que sí va a requerir un poquito más de presencia tuya que otros, pero en mi caso, los negocios que tengo durante el día pueden perfectamente funcionar sin mí y yo le dedico las horas a partir de las 5 de la tarde. Muchas veces he tenido que acostarme a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en temporadas de zafra, como ahora, de impuestos, me toca mi amanecida, pero mis empresas que tengo conjuntamente con mi esposo, ya nosotros tenemos 7 años. Si ya pasaste los 5 años Por supuesto, 7 años, quizá no estamos en donde quisiéramos estar, ¿verdad? Todavía no puedo decirle adiós a mi jefe, como muchas veces queremos, pero me va desligando un poco porque ya a la hora de que a mí se me presente una propuesta laboral, pues yo tengo la capacidad de negociar espacio de tiempo. Dina, yo tengo un amigo que yo estudié economía y cuando él y yo estudiamos, él fue el estudiante excelencia. Se graduó con honores. Sí. Y yo un día fui para que él me ayude a hacer una tarea y lo hallé lavando él mismo su ropa. Y yo le dije, no, pues yo voy a dejar economía. Sí, esto así que está. Entonces, él consiguió trabajo manejando un dueño de una empresa más o menos
pequeña, productora de embutidos, lo llama y le dice que él tiene un déficit y que él se ha cansado de buscar ese déficit en la empresa entera y él no lo encuentra. Y que él tiene X tiempo buscando ese déficit y no lo ha hallado. Y le dice, yo te voy a contratar para que tú me busques esa. Y le dice el amigo mío, es que tiene que tener un economista para que le maneje eso. El hombre dijo que ya él tenía como meses buscando y no lo hallaba. Al otro día, el amigo mío ya había hallado dónde estaba. Y el amigo mío, no, pero yo voy a esperar una semana. Para decirle. Yo voy a esperar una semana Sí. para decirle. Sí. El fin es que le dijo, mire, su problema está en que usted compró 7 camionetas para vender embutido en todo el interior. Y esas 7 camionetas solo está trabajando una sola. Esas 6 usted la está subsidiando. Desperdicio se llama a nivel Entonces, de producción y de... el hombre ahí entendió por qué él tenía que tener un economista en la empresa y hasta nombró al amigo mío administrador de esa empresa. Sí, porque no estaba viendo la parte que nosotros denominamos la capacidad máxima. Estaba usando, tenía una instalación, como también se llama en esos términos, a toda capacidad, pero solamente estaba utilizando utilizando la capacidad que tenía, entonces tenía ocioso. Es como cuando tú haces una nave industrial para producir ropa, pero entonces solamente llegas a producir solamente mangas en un espacio y no terminas la fase, no utilizas toda la capacidad instalada que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás pagando mantenimiento, empleomanía, todo lo que conlleva energía eléctrica, pero estás produciendo solamente en una parte. Eso le pasaba a ese amigo de su amigo. Con 7 camionetas, usando una y las otras. Y tenía que tener los choferes de las 7 camionetas, porque si se presentaba una emergencia para las demás, él tenía que tener la disponibilidad, pero no estaba utilizando toda esa capacidad. La tenía ociosa. Y eso iba a ocasionar incluso la parte de la depreciación, que es otro tema de esos vehículos ahí que no están pagándose ellos mismos a través de la producción que le podían generar y los beneficios que podía traer esa producción. Entonces, eso pasa mucho. Yo trabajé por mucho tiempo en una empresa farmacéutica aquí en el país y me encantó el área en la que laboré por unos 2 años más o menos. Me fueron rotando en diferentes, me mandaban donde había problemas. Yo soy buena resolviendo problemas. Como bombera. Sí, exactamente. Entonces empecé a trabajar con el Contralor en el área de análisis de costos. Y aunque no soy economista, pero he aprendido mucho porque son 25 años rotándome por todas las áreas de diferentes industrias en las que he tenido la oportunidad de trabajar. La última industria es la financiera, donde tengo ya más de 15 años. Y ahí pude identificar eso porque había un problema de costos. En ese caso era que ellos tenían un sistema contable y manejaba inventario. ¿Qué pasa? Que el método de inventario era el último en entrar y así se costeaba el inventario. ¿Qué pasa? Que cuando recibían devoluciones de los laboratorios y se le daba entrada a ese medicamento en el sistema entendía que estábamos comprando. Pero al precio que entraba o al costo que entraba era el precio de venta. Entonces los costos se disparaban y en el sistema, cuando generábamos un estado financiero, veíamos que en la parte de costo y de utilidades operativas quedábamos con pérdida. Cuando analizábamos un producto y la eficiencia de ese producto, veíamos que el producto dejaba pérdida. Entonces decía, no, pero que si el margen que hemos colocado está correcto, ¿dónde viene entonces a nivel de financiero y de estados financieros el déficit que nos está alterando precisamente el resultado general de la empresa, las utilidades al final de ese periodo que se analizaba? Y empezamos ahí a analizar esos costos, a evaluar, a ver qué pasaba, y entonces yo hice un ejercicio tomé un producto de muestra, recibimos una devolución de un próximo a vencer. Cuando le dimos entrada al sistema, inmediatamente yo vi la curva del costo, cómo se disparó, y ahí pudimos identificar dónde estaba el problema. Exacto. O sea, dependiendo del tipo de empresa o de servicios o de productos, entonces hay que evaluar, y por eso yo siempre, ahí entra entonces mi parte de coach como certificada en coaching, y empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo estamos llevando las informaciones de la empresa? ¿Son manuales? ¿Es a través de un Excel? ¿O tienes un sistema robusto? Entonces vamos a analizar el sistema primero.
para partir de ahí, de que lo que estamos viendo no es simplemente una cortina de una mala parametrización que tenemos en el sistema. Entonces ahí vamos descartando si es un tema de sistema o si realmente tengo un problema de costo, para poder entonces tomar la decisión de si cambiar de proveedor, o quizá es que no estoy analizando el margen bien y es un producto que puede aguantar un margen un poquito más alto. Entonces son muchos factores definitivamente que intervienen a la hora de nosotros emprender, empezar a transar operaciones, realizar operaciones económicas, que muchas veces el emprendedor desconoce porque no es su especialidad. Claro. Entonces yo creo que otro factor sumamente importante para poder tener negocios sostenibles en el tiempo, y que ese negocio que usted siente que parió y que es su hijo pueda mantenerse en el tiempo, es abrir un poquito la mente y entender que yo, para poder crecer, necesito un buen acompañante en ese camino, que puede ser un socio o puede ser un mentor, un consultor, que pueda venir desde otra perspectiva a observar lo que está pasando en mi empresa, y no con muchas veces la mentalidad que tiene el dueño del negocio de que todo está bien porque soy yo que estoy al frente, y el ego no le permite que otra persona acceda a esa empresa exactamente de manera objetiva, a ver la empresa de una manera crítica pero positiva, para identificar dónde están los puntos ciegos que ese dueño de empresa que ama su empresa no puede ver. Los bancos comerciales, casi la mayoría tienen un departamento de MIPYME, sabiendo que el gran mercado del que hemos hablado anteriormente es buena paga, sí, es muchas veces ordenado, pero ¿qué hacer con esas ofertas que te hacen los bancos permanentemente, que te dan facilidades, que te dan todo cuando tú recibes ese dinero? Sí. Hablándole como un microempresario cualquiera. Sí. Muchas veces como microempresarios vemos una facilidad que nos está dando una entidad financiera, en esos préstamos especializados para MIPYMES, y no lo vemos en función del negocio solamente, sino de que esta es la oportunidad para yo cambiarme la jipeta. Exacto. Si lo seguimos viendo así, pues lamentablemente vamos a tener la empresa, la pobre empresa, constantemente endeudada, usted frustrado porque no está teniendo el resultado que desea para darse la vida que usted quiere. El empresario, el emprendedor tiene que hacer muchísimos sacrificios y tiene que saber cuál es el objetivo que está persiguiendo con esa empresa que fundó. Tiene que aceptar que esos primeros años, ¿verdad? Hay que muchas veces cohibirse de la pinta, del buen vehículo, de la buena casa con el que soñamos todos, porque hay que trabajar en pos de desarrollar un hijo que usted dio a luz y que tiene que llevarlo a una etapa de madurez hasta que ese hijo sea mayor de edad y pueda mantenerse solo, que es nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos llevamos yo trabajo en banca, de la promoción, pero no podemos dejar de lado que el banco también es una empresa que quiere también tener resultados y que te va a trabajar una campaña de marketing perfecta para crearte la necesidad de ese crédito que realmente tú no necesitas. Entonces, a la hora de que se te presente una facilidad crediticia, lo que tienes que hacer es evaluar si realmente el objetivo que estás persiguiendo en este momento en tu empresa necesita ese financiamiento. Imagínate que ya mi empresa está en una etapa, yo quiero expandirme, ya yo busqué un economista que me hizo un estudio de mercado para expandirme, ya yo busqué un buen project manager, un buen contador, formé ese equipo para evaluar ese proyecto de expansión, porque no lo vemos como un proyecto, para que me evalúe ese proyecto de expansión. Y entonces ahora, ok, para poder desarrollar ese plan de expansión, ahora necesitamos los recursos. Entonces evaluamos de dónde van a venir los recursos. ¿Van a venir de aportes de los inversionistas o van a venir de un financiamiento externo? Van a venir de un financiamiento externo, perfecto. Entonces vamos a evaluar el costo de ese financiamiento, el periodo en el que ese proyecto va a saldar ese financiamiento, para ver si es costo efectivo el proyecto y para ver si el mismo proyecto en sí va a sostener los compromisos económicos que va a contraer la empresa para ese proyecto de expansión. Digna,
te decía que vamos los viernes a hacer una especie como de asesoría en esos temas. Ay, 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 ay. Cuando tú puedas. Entonces, hay 3 temas que a mí me gustaría que en las próximas 3 intervenciones que tú vengas. Concentrarnos en ello. Ajá, Ay, Dios sí. mío. Sí, sí. Una son las empresas familiares, porque veo mucho, Ay, ay. Sí. veo mucho empresas familiares que precisamente por eso están en serios problemas. Otro es Porque hasta el gato depende de la El grande, Sí. el pequeño, La el comida mediano. del gato. la economía personal de la gente. Es otro tema que me gustaría en el futuro, en unas intervenciones que nos haga una. También hay un elemento que la gente no sabe mucho, en el sector agropecuario hay empresa y no hay empresa, Ujú. porque no se manejan como empresa, sino que el dueño va, mira, vamos a hacer, tenemos 5 millones de limones, esos limones hay que colocarlos, llévaselo a fulano hasta el mercado. Y no y son una empresa, pero no son una No empresa. son una empresa. Bueno, hay un proyecto ahora por el FEDA que me solicitaron para ser mentora de un Ajá. proyecto para capacitar, creo que 300 grupos Ajá. de emprendedores agropecuarios. Bueno, que abordemos esos temas así en tus próximas intervenciones, que tú ven que, bueno, hoy vamos a hablar de la economía personal. Ok. Entonces, cómo la gente maneja su chelito, porque hay muchos problemas a veces. Ay, 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 ay. Las empresas de los colmados de los pueblos. Ujú. Así Que mismo son es. empresas. Así Yo le decía a mismo es. papá, yo nací en colmado. Le digo, papá, no, es que usted tiene que saber, que usted tiene que producir, que usted tiene que vender, que usted es empleado, que usted paga, hágase de cuenta que usted se está Claro. cobrando. Ujú. No, porque no es así, lo que yo vendo, no, eso no es así. Y él se Así mismo. mantuvo. Sí, sí, así es. Sí. No, pues tengo tareas, me encantan Está las bien. tareas, como Sí. docente universitaria, No. dejo tareas también. Ah, tú eres Hay- profesora universitaria. Sí, también. ahora ahí va- mismo no estoy en ninguna universidad, A la por universidad, asuntos claro, de tiempo, claro que sí, la universidad de la vida. de la vida, que está sí, enseñando a todos los sí, me estudiantes. encanta, somos- me encanta, y muy gratificante. Hay definitivamente. otra parte que hay que colocarla ahí en el listadito, es la parte de los comprobantes, los pagos de impuestos, cómo hacerlo, cómo manejarlo. Sí, claro que Que sí. eso es un problema, yo te digo porque lo he pasado. Es que nos Son olvidamos. experiencia Nos propia. olvidamos que cuando constituimos una empresa Sí. tenemos un socio que no está dentro de los estatutos, pero es uno de nuestros socios más importantes, Que hay que porque darle- le pagamos que hay el que darle 27% casi del sí. resultado que tenemos. Yo Sí. tengo una amiga que tiene un salón y el local donde está el salón es de ella, y ella mensualmente, el pago del alquiler, ella lo saca, Sí. el pago del Claro. alquiler como si el salón, Bien hecho. Sí, y sí. entonces Así debe el ser. pago de lo de ella, el pago de ella, el Claro. pago de cada uno de lo que están haciendo. O sea, ella Claro. tiene, y lo demás, ella hizo eso de negocio y lo deposita en un banco. Por supuesto, así mismo es. Está bien. Dina, muchas gracias. A ustedes, de verdad, por la invitación, y ya saben, ya tengo compromiso. Ya tiene Ah, tareas. Y tarea. Ha sido bien productiva tu participación. Claro. Ay, muchísimas gracias. Así que muchas Sí. gracias. Retornamos en breve. Los viernes Digna va a tener una pequeña participación con nosotros siempre. Para Siempre que ella pueda. ¿no? siempre que Claro. exactamente. Lo que he dicho Porque ya siempre, vimos que es ¿no? una mujer No, porque hay ocupada. es que se hace un compromiso con nuestros televidentes y seguidores. Claro. Y muchas veces no siempre. No, se yo me puede, pero está comprometo, bien. sí, Está los bien, viernes está bien. para mí son relax. Y además yo amo esto. Además son viernes sociales. Pues gracias, Claro que gracias sí. Dina. Nos vamos a una breve pausa comercial y retornamos.